Muy buenas mis queridos amigos, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Richard y en esta oportunidad les damos la bienvenida a este primer podcast de Proclamar. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el mensaje que el Señor ha compartido con nosotros. Por eso queremos en esta oportunidad darles la bienvenida a los que escuchan o ven este podcast y decirles que es un placer para nosotros compartir de la palabra del Señor. Quiero darle la bienvenida a María. Ella va a ser parte del podcast compartiendo lo que la palabra de Dios también le ha enseñado en gran manera. Y le damos una bienvenida especial porque ella va a ser la que nos va a explicar y la que va a compartir con nosotros todas estas preguntas que queremos hacerles referentes a nuestro blog de proclamar.org, el cual también están invitados a visitar y leer sobre algunos temas que son muy interesantes y que seguiremos subiendo muchísimos más a medida que el Señor lo permita. Así que bienvenida María, es un placer poder contar contigo, con tu presencia y por supuesto con el conocimiento que Dios te ha dado. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a ti y a cada uno de nuestros oyentes que nos están escuchando, porque es un privilegio poder compartir el conocimiento que Dios nos ha dado. Un gran conocimiento implica una gran responsabilidad y cuando aprendemos algo de la palabra de Dios tenemos el deber y la responsabilidad de compartirlos con todos aquellos que quieran escuchar. Entonces estoy muy contenta por esta oportunidad que me están brindando de poder compartir lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Amén, así es. Vamos a iniciar con una oración para poder pedirle al Señor que nos inspire y nos dé su sabiduría en esta hora. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir con las demás personas en este primer episodio. Permite, Señor, de que el tema que se va a tratar hoy sea, Dios, el tema indicado y, Señor, sea explicado de la forma en que tú quieres, Padre. Permite que podamos ser elocuentes al hablar para compartir y que las personas que nos escuchan puedan entender, Señor, de manera sencilla, de manera humilde, pero por sobre todo con un espíritu dispuesto a aprender. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, María, nosotros, tú fuiste la creadora de el tema ¿está la ley de Dios abolida o uno de sus mandamientos? En primera instancia, me parece muy interesante que en el principio del blog encontramos la siguiente frase. Dice así: no somos fieles a Dios cuando le ofrecemos algo que Él no nos ha pedido, mientras desechamos lo que Él nos ha pedido. Y tú pones un ejemplo excelente que es el de Caín y Abel. Pero me gustaría que nos explicaras un poco acerca de esta situación y de esta frase que es un poco fuerte y que de pronto no entendamos el caso de Caín y Abel en algunas ocasiones. Así es, Richard. Bueno, esta frase la incluyo iniciando el tema que quiero explicar, porque como humanos siempre estamos queriendo hacer las cosas como a nosotros nos gusta o como nosotros creemos. Y al momento de ofrecer un servicio, de ofrecer una ofrenda a Dios o de hacer algo que sea para Dios, siempre tendemos a hacer las cosas como nosotros creemos y no nos detenemos a pensar cómo lo indica la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso para mí es importante citar la Biblia
con ejemplos donde se ha visto que no podemos ofrecerle a Dios algo que Él no ha pedido cuando nos olvidamos de los requisitos que ya Él nos ha preestablecido en su palabra, ¿sí? Son unos ejemplos que nos muestran claramente que tener esa actitud de que yo querer hacer las cosas de Dios como a mí me parece es una ofensa contra Dios y es algo que a Dios le desagrada, ¿sí? Entonces, por eso pongo el ejemplo de Caín y Abel, porque es el primer ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, cuando Caín le da una ofrenda a Dios de lo que él cultiva, de esa, de eso que él hace, que es el fruto de su trabajo, y le ofrece a Dios, son verduras, y le ofrece a Dios frutos, y Abel le da a Dios el mejor de sus corderos, de su rebaño. Y uno piensa y uno dice, bueno, pero es que cada uno le dio a Dios de lo que hacía. Pero resulta que ya Dios le había indicado a Caín, a Abel, a Adán y a Eva, les había indicado cuál era la ofrenda que debían ofrecer. ¿Ya? Ya ellos sabían cuál era la ofrenda. Recordemos que esa ofrenda, Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel porque cumplía con los requisitos para el perdón del pecado, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecado. Entonces la ofrenda de Abel cumplía el requisito, mas la ofrenda de Caín no cumplió o no cumplía los requisitos que Dios daba, porque recordemos que esta ofrenda hacía representación del cordero inmolado que iba a dar su vida para salvación de la humanidad, es decir, a Cristo Jesús. Lo que quiere decir que la ofrenda de Caín no representaba a Jesús porque esa ofrenda no derramaba sangre. En cambio que un cordero perfecto, sin mancha, sin mácula, como el que ofreció Abel, sí representaba perfectamente al Cordero inmolado, nuestro amado Jesús. Entonces, este es un ejemplo de que nosotros no podemos ofrecer a Dios algo que nosotros creemos o que a nosotros nos parece. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos indica. No simplemente decir, no, a mí me parece y como a mí me parece, por eso lo hago, ¿ya? De hecho, en el texto también encontramos otro ejemplo que es el ejemplo de Nadab y Abiú. Son los hijos de Aarón. Le presentan a Dios un fuego extraño, dice la palabra de Dios. Y si vemos el versículo 2 de Levítico 10, el versículo 2 de Levítico 10 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué los quemó? ¿Por qué los consumió el Señor? Porque le ofrecieron a Dios un fuego extraño, le ofrecieron a Dios un fuego que Él no había pedido, ¿sí? Y mire que Dios en ese rito que ellos estaban haciendo en el momento, había que ofrecer un fuego, pero no era cualquier fuego, era un fuego especial que había ahí en el santuario. Pero ellos no ofrecieron del fuego especial que Dios había indicado, sino que ofrecieron un fuego extraño. O sea, ofrecieron lo que quisieron. Entonces hay más ejemplos, está el ejemplo de Saúl, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios cuando hay personas que le ofrecen a Dios algo que Dios no ha pedido y que Dios los desecha y no acepta. Entonces el llamado al que yo estoy instando a cada uno de mis lectores al poner esa frase, no somos fieles a Dios cuando le ofrecemos algo que Él no nos ha pedido, mientras desechamos lo que Él nos ha pedido, lo que quiero instar es a que veamos qué le estamos ofreciendo a Dios. ¿Le estamos ofreciendo a Dios una vida perfecta como Él nos las está pidiendo? ¿O le estamos ofreciendo solamente las sobras de nuestras vidas? ¿O le estamos ofreciendo solamente lo que a nosotros nos conviene o lo que nosotros queremos? ¿Sí? Entonces ese es el llamado que quiero hacer con esos ejemplos. Así es. Bueno, es bastante interesante lo que dices. Y yo me pregunto,
o dime tú más bien un poco de manera general, ¿por qué crees que un gran porcentaje de los cristianos conocedores de la Biblia, de los mandamientos de Dios, están haciendo lo mismo que hizo Caín? Bueno, eh, se está haciendo lo mismo que hizo Caín, se está haciendo lo mismo que hizo Nadab y Abiud. Cuando decimos que obedecemos a Dios en su palabra, pero no obedecemos en todo lo que Él nos indica. Sí, te lo pregunto porque más adelante nos vamos a dar cuenta que son 10 mandamientos lo de la ley de Dios, el cual es el tema que nos compete ahora, ¿cierto? Así Son es. 10 mandamientos, de los cuales para nadie es un secreto que en algunas situaciones no son los 10 de la Biblia y en otras situaciones no se guardan los 10 de la Biblia. Entonces, por ese motivo, te hago esa pregunta y me parece que es muy interesante porque muchas personas se harán esa pregunta, pero ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Pero por qué hay otros mandamientos? ¿Pero por qué no se guardan algunos mandamientos? Así es. Hay distintas preguntas, hay una respuesta para cada una. Entonces, eh, vamos, abordemos el tema como es para que nos demos cuenta por qué muchas personas no están obedeciendo la palabra de Dios. Muchos están siendo como Caín, están siendo como Nadab y Abiud, es por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las escrituras. De hecho, por eso al inicio del texto, el primer versículo que cito es Juan 5:39, que dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús nos está invitando, nos está indicando la importancia de hacer un estudio minucioso de las escrituras. Escudriñar no es leer superficialmente la palabra. Escudriñar es hacer un estudio minucioso de la palabra, y eso no es un deber que le debemos dejar solo a los teólogos, a los pastores o a los maestros. Es un deber que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos para saber si estamos obedeciendo como Dios indica. Entonces, el primer motivo es por desconocimiento. ¿Por qué? Porque no vamos y no escudriñamos la palabra de Dios. Lo segundo que Dios nos indica aquí cuando nos dice escudriñar las escrituras, Él nos está, cuando Jesús dijo estas palabras no existía un Nuevo Testamento. Por ende, no solamente estamos llamados a escudriñar el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, sino también el Antiguo Testamento, que a ese escrito es que Jesús manda a que escudriñar las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras en ese tiempo? El Antiguo Testamento. Entonces, muchas personas desconocen todos estos temas porque solamente se centran a estudiar el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento, si solamente estudiamos el Nuevo Testamento, estamos haciendo un estudio incompleto de la palabra de Dios, por tanto no podemos tener una verdad completa con solo el Nuevo Testamento. Así es. Bueno, creo que vamos a ir abordando también parte de la pregunta a medida que transcurre el tema. Y otra parte muy interesante es que pones un texto bíblico, Mateo 5, 17 y 18, creo que no sé si lo tienes ahí, dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Prestemos atención a este texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿tú podrías, por favor, definirnos en palabras
sencillas, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando utilizó la palabra, abrogar? ¿Qué se refería a eso de abrogar? También algunos cristianos dicen que cuando Jesús dijo cumplir, se refería a finalizar la ley. Entonces sería bueno, sé que de pronto muchas personas que nos escuchan se habrán hecho esa pregunta. Entonces por eso me gustaría que nos aclararas de manera muy sencilla para que todos podamos entender el significado de estas palabras y a qué se refería Jesús en este texto bíblico. Así es. Bueno, eh, cuando él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, en algunas otras versiones de la Biblia quiere decir, no penséis que yo he venido a suprimir. Abrogar es una palabra que tiene un significado de suspender, dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Ese es el significado que nosotros podemos encontrar comúnmente, ¿cierto? Cuando buscamos en internet el significado de la palabra abrogar. Abrogar, el sinónimo de abrogar es quitar, abolir. Ya no tiene ningún valor la ley. Eso es lo que significa abrogar. Y Jesús dice, no penséis que he venido a quitarla, a que ya no hay que obedecerla, a que ya no hay que cumplirla. No, Él dice, no he venido a abrogar. Por tanto, Él no ha suspendido la ley. Por tanto, su ley sigue teniendo valor, sigue siendo vigente, ¿sí? Sigue gobernando, por así decirlo. Esa ley sigue estando viva, presente, ¿ya? Entonces, cuando él dice, no he venido para abrogar la ley, no he venido sino para cumplir, el significado de cumplir es darles el pleno valor. De hecho, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, el versículo dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido para ponerle fin, sino a darle su pleno valor. O sea, cuando miramos este significado, cumplir no es, como ya se cumplió, ya no hay que guardarla. No, cuando él dice he venido a cumplir es a darle su pleno valor. He venido a darle su verdadera interpretación porque el pueblo judío estaba dándole una mala interpretación a la ley. Entonces se había tergiversado el mensaje que Dios quería dar a través de su ley. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? A darle su pleno valor, a dar el verdadero significado. Un ejemplo que yo puedo dar es como cuando un escritor lanza un libro y hay un comentario que está en el libro que está siendo malinterpretado. Entonces, el escritor prepara una rueda de prensa para dar el verdadero significado a esa frase que dijo, ¿sí? Porque de pronto esa frase en Europa significa algo, en China significa algo distinto, en Estados Unidos significa algo muy distinto, en Corea otra cosa, en Sudamérica otra cosa, ¿sí? Entonces, el escritor se ve en la obligación de dar una rueda de prensa a nivel mundial para darse a entender qué fue lo que quiso decir con esa frase, porque es una frase polémica que de pronto les están dando un significado inapropiado y por eso el escritor se ve en la obligación de dar como una rueda de prensa para dar el verdadero significado de su frase, ¿ya? Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino como a darle ese verdadero significado porque los hombres, el pueblo de Dios, el pueblo judío, le estaba dando un significado errado de la ley. Lo que estaban haciendo era solamente guardar la ley de una manera exterior cuando por dentro ellos no estaban teniendo un corazón conforme al que Dios quería que ellos tuvieran. Entonces,
Jesús vino fue a darle el pleno sentido. ¿Y por qué podemos entender esto? Ahí mismo en el capítulo 5 del libro de Mateo, más adelante en los siguientes versículos, Jesús aclara el tema del adulterio. Y él les dice, no solamente adultera el que, por decirlo así, se acuesta con otra mujer. El que ya ha mirado a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó, ya adulteró. Entonces, si nos damos cuenta, cuando él dice, vine a cumplir, quiere decir vine a darle su pleno valor, vine a darle el verdadero significado que el pueblo judío no le estaba dando a la ley. Pero en ningún momento Jesús quiso decir con su palabra, vine a cumplir, en ningún momento vino a decir que con eso ponía fin. Otro aspecto importante es que el siguiente versículo dice que hasta que el cielo y tierra no pasen, ni una tilde de la ley, porque es que hay argumentos que dicen, no, lo que pasa es que el adulterio todavía está vigente, honrar a padre y madre todavía está vigente, no tomar su santo nombre en vano todavía está vigente, no inclinarse ante ninguna imagen todavía está vigente, no tener otros dioses delante de Dios. El único mandamiento que no está vigente es el cuarto mandamiento, que hace referencia a guardar el sábado como día de Dios. Entonces, su argumento es que el único mandamiento que no está vigente es el cuarto, pero eso lo contradice Jesús en estas palabras, porque él dice, hasta que todavía el cielo y la tierra permanezcan, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. ¿Sí? Esto quiere decir, mis queridos amigos que me escuchan, que la ley de Dios por completa, o sea, desde el primer mandamiento hasta el último, siguen vigentes. Dejar de cumplir uno de esos mandamientos es dejar de obedecer la voz de Dios, y dejar de cumplir uno de esos mandamientos es hacer lo que Caín hizo, es hacer lo que Nadab y Abiud hicieron, porque entonces dejamos de guardar un mandamiento y empezamos a hacer otros sacrificios y otras ofrendas que Dios no ha pedido. Entonces ahí estamos haciendo lo mismo que Caín, lo mismo que Nadab y Abiud. Así es. Bueno, creo que ha sido una explicación bastante clara. Creo que el Señor, cuando manda una ley y una ordenanza, es para cumplirse como Él así lo ha estipulado. A veces las interpretaciones humanas, creo yo, sin ofender, ¿cierto? A veces algunas interpretaciones humanas dan a cabo este tipo de interpretación. Creo que es la palabra correcta. Estas interpretaciones humanas hacen que nosotros, como personas que queremos aprender de la palabra de Dios, nos sintamos en algunas ocasiones confundidos, porque de hecho a mí me sucedió. Entonces vemos que no es que el Señor con este texto viene a decir, no, yo he venido a ponerle fin a la ley, de ninguna manera, ¿cierto? Así es, no, él no ha dicho eso. Entonces debemos, primeramente, sé que tú estás de acuerdo conmigo en esto, y es que antes de leer la palabra de Dios hay que pedir inspiración santa, ¿sí? No podemos leer la palabra arbitrariamente. Y es algo que debemos hacer antes de leer la Biblia, porque el Espíritu fue el que inspiró a los autores. Por ende, Él es el que nos puede ayudar a nosotros a entender, comprender y analizar la palabra de Dios. Entonces, continuando, vamos un poco más adelante con la temática del blog para continuar respondiendo algunas preguntas que nos surgen después de la lectura.
Ya recapitulando, hemos visto que el Señor manda sus leyes desde el principio, desde la creación, y hay que obedecerlas tal cual como Él las manda, ¿cierto? Así es. Claros hasta ahí. Luego vemos que viene Jesús a hacer cumplir la ley como debe ser y como el Señor se la había dado a Moisés. Ahora, sí hay unas leyes que el Señor les puso fin, que las vamos a ver más adelante. De hecho, vamos a hablar, y es la siguiente pregunta. Tú hablas de 3 tipos de leyes. ¿Podrías, por favor, explicarnos de manera breve cuáles eran esas leyes que el Señor instituyó y que, ojo, si eran leyes, había que cumplirlas, ¿no? Porque Así es. hasta el momento tenemos claro que todo lo que Dios manda, ordena, hay que cumplirlo como Él lo pide, ¿cierto? Así es. Sin embargo, hay unas leyes que ahora María las va a explicar que de pronto nosotros desconocemos y que ella detalladamente nos las va a dar a conocer y nos va a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios le dio fin a una de esas 3 leyes y nos ha dejado una? Entonces son 2 preguntas que nos han surgido a través de esta lectura. ¿Cuáles son esas 3 tipos de leyes y por qué el Señor le dio fin a 2 y ha dejado una? Bueno, em, estas 3 tipos de leyes de las que estamos hablando se encuentran en el Antiguo Testamento. Por eso les enfatizaba el versículo donde Jesús manda a escudriñar las Escrituras, que cuando Él dice estas palabras solo existía el Antiguo Testamento. Y es que debemos escudriñar la palabra de Dios completa. Es aquí donde viene de pronto la falta de conocimiento de muchos por no entender lo que Dios habla en el Antiguo Testamento, entonces no pueden comprender o no tienen una luz completa de lo que se habla en el Nuevo Testamento, porque es un complemento, ¿sí? Es como si uno tuviera una saga de alguna historia, ¿sí? Y uno se leyera los últimos tomos de esa saga, pero uno no se leyera los primeros tomos. Entonces hay muchas cosas que uno no va a terminar por comprender porque fueron cosas que se explicaron en los primeros tomos de eso. Claro, y queda uno inconcluso en lo que está tratando de entender. Así es, y entonces de ahí es donde surgen las malas interpretaciones de algunos textos que se dan en el Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta que los escritores del Nuevo Testamento conocían a cabalidad el Antiguo Testamento. Entonces, estas leyes las encontramos en el Antiguo Testamento. Estos 3 tipos de leyes son las leyes ceremoniales, las leyes humanitarias y la ley moral, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, la ley ceremonial, hablemos de la ley ceremonial. Esta ley la encontramos en el libro de Éxodo 23, del 14 al 19, en Éxodo 34, en el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el 10, en el Levítico 23, e incluso hay otras más citas que si escudriñamos la palabra de Dios, especialmente desde el Génesis hasta el Deuteronomio, vamos a poder encontrar de estas leyes ceremoniales. Eh, ¿Por qué se caracterizan o cuál es la característica de esta ley ceremonial? Estas leyes ceremoniales
hacen referencia acerca de los sacrificios que debía hacer el pueblo de Dios por sus pecados, ¿sí? Que debían dar una ofrenda cada día, debían ofrecer una ofrenda en el servicio del templo de Dios, en el templo que Dios mandó a construir a Moisés, ¿cierto? El tabernáculo, donde había tres divisiones, que estaba el atrio, estaba el departamento del lugar santo y estaba el otro departamento que era el lugar santísimo. Este templo representa algo muy importante, y es que este templo representa el plan de salvación para el pueblo de Dios, para la humanidad, ¿sí? Entonces, por eso fue que Dios mandó a construir este templo, y esta ley ceremonial estaba, por decirlo de algún modo, estaba relacionada con los oficios que se presentaban en ese templo. Esta ley ceremonial gira en torno a todos esos sacrificios y esas ofrendas que se hacían en el templo, porque hacen referencia a el plan de salvación de Jesús. Por eso es que Pablo dice, todo era sombra de lo que ha venido. Por esto es que Pablo dice que todo esto era sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo, ¿sí? Porque en este templo todo lo que se presentaban eran sacrificios por el perdón de los pecados, ¿ya? Entonces, en esta ley ceremonial consistía en esto, y había que guardar 3 fiestas anuales, ¿sí? En el texto que se encuentra en proclamar.org está bien explicado este tema de las 3 fiestas con los versículos, y el pueblo de Dios tenía que presentarse estas 3 veces al año. ¿Cuáles eran las 3 fiestas? La primera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, o también conocida ácimos, ¿sí? La segunda fiesta era la fiesta de la siega, o también conocida la fiesta de las semanas, o también se les llamaba la fiesta del Pentecostés, porque eran 50 días, ¿ya? Entonces se le llamaba o fiesta de la siega, o fiesta de las semanas, o Pentecostés. Y la tercera fiesta anual que se celebraba era la fiesta de la cosecha, o tabernáculos. Todas estas fiestas representaban una función importante, o algo importante acerca del plan de redención que Jesús tenía para salvar a la humanidad, ¿sí? Entonces, quisiera hablar acerca de estas fiestas, porque dice que la fiesta de los panes sin levadura empieza con la Pascua. ¿Y cuando tuvo cumplimiento esta fiesta? Con la muerte de Cristo, ¿sí? O sea, que cuando Pablo dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, lo que quiere decir es que cuando se celebraban sacrificios ante Dios, por ejemplo, en la fiesta del pan sin levadura, estaba representando era Cristo. O sea que si ya Cristo fue crucificado, si ya Cristo murió por nosotros, entonces ya no se hace necesario realizar esta fiesta, ¿sí? Porque ya se cumplió. Y hay que tener algo en cuenta cuando vayamos a la Biblia y leamos estos textos bíblicos. Ahí vamos a encontrar unas palabras muy importantes, que son las palabras estatuto perpetuo, ¿sí? Muchos confunden el significado de estatuto perpetuo. Muchos creen que estatuto perpetuo significa que eso se hará hasta el fin y hasta la eternidad. Pero eso no es el significado que nos da el diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto?
el significado verdadero de estatuto perpetuo es que esto se va a celebrar hasta su cumplimiento profético, o esto se va a realizar hasta que venga la realidad, ¿ya? Entonces, un ejemplo, cuando se celebra algo que todavía no ha acontecido, cuando uno hace un baby shower, ¿sí? ¿Ya nació el bebé? No, pero ya se está celebrando el nacimiento del bebé. Yo pregunto, después de que el bebé nace, ¿se vuelve a celebrar un baby shower por ese bebé? No, porque ya el bebé nació. Pero se celebra el baby shower porque estamos celebrando la venida de un nuevo bebé a la familia, ¿sí? Entonces, eso es como para poner un ejemplo o, o dar, o sea, o para que comprendamos mejor en qué consistían esas fiestas. O sea, ellos celebraban las fiestas porque tenían fe de que un día iba a venir el Mesías e iba a morir en la cruz para el rescate de nosotros, para el perdón de los pecados de la humanidad, ¿ya? Entonces, por eso se celebraba esas fiestas. La fiesta de panes sin levadura tuvo su cumplimiento con la muerte de Cristo, ¿sí? La fiesta de la siega o la semana, ¿sí? Eh, hacía referencia, esta fiesta se celebraba a los 50 días después de la Pascua, y realmente lo que se estaba anunciando con esa fiesta era el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí en el documento encontramos la cita bíblica en Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, fue en una fiesta de Pentecostés. Es decir, que ya el cumplimiento de esa fiesta, ¿sí?, del Pentecostés ya se dio. Por tanto, no es una fiesta que había que seguir celebrando, ¿ya? Entonces, por eso es que Pablo dice que todo esto era sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Pero la realidad es Cristo. Y así con la fiesta de las cosechas o los tabernáculos, que representan la segunda venida de Jesús. Es la única que no ha tenido cumplimiento. Por ende, si tuviéramos que celebrar una fiesta de estas antiguas fiestas que se celebraban en el pueblo de Israel, tendría que ser únicamente la fiesta de las cosechas o los tabernáculos, ¿sí? Que la encontramos en Levíticos 23:34. Es la única que no ha tenido su cumplimiento profético, pero las anteriores ya tenían su cumplimiento profético, por tanto no era obligatorio guardarlas. Entonces, ¿por qué Pablo? O bueno, esto yo creo que lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Cuando él hace referencia a nadie juzgue en comida o bebida, día de fiesta o día de reposo, ya hace referencia a estas fiestas. ¿Por qué? Porque en estas fiestas dice el Levítico 23:24, el día primero del mes séptimo celebrarán ustedes un día de reposo. Miren que está hablando del día primero del mes séptimo. Es un día de reposo. O sea, no es precisamente un día de reposo semanal. No es que vaya a ser un sábado semanal, un día de reposo semanal, sino que es un día especial, un día el primer mes del mes séptimo. O sea, este año podía caer lunes, el otro año podía caer martes, el siguiente miércoles, ¿sí? Por tanto, no podríamos pensar que ahí hacía referencia a un séptimo día, sábado de reposo semanal. O sea, está haciendo alusión a un día de reposo distinto, que se le denomina día de reposo ceremonial, o, en otras palabras, día sábado ceremonial. Por ejemplo, en la palabra de Dios no encontramos la palabra días festivos, ¿cierto?
En la palabra de Dios solamente hace referencia a día de reposo, a los días donde no se debía hacer ninguna labor. Por tanto, día donde no se debía hacer ninguna labor de siervo ni nada de esas cosas era el sábado semanal, que está dentro de los 10 mandamientos, el sábado semanal, y también habían otros días de reposo que no eran precisamente el séptimo día de la semana, sino como aquí dice, el primer día del mes séptimo será un día de reposo y una reunión santa conmemorativa con toques de trompetas. O sea, era un día aparte, un día de reposo aparte del semanal. Pero como era un día de reposo, se le conocía como sábado o sabbat, porque el significado de sabbat es reposo. El significado de sábado es reposo, es descanso, es cesar de toda labor que se realice en la semana. Entonces, ese día, aunque no era un sábado semanal, no era el séptimo día de la semana, era un día sábado, pero ceremonial, que podía caer lunes, podía caer martes, podía caer miércoles. No sé si me he dado a entender. ¿Sí? Además, en Levíticos 23 del 27 al 29 dice que a los 10 días de ese mismo mes séptimo será el día del perdón o el día de la expiación, que también se conoce. Dice que debían celebrar una reunión santa y que ese día era de ayuno, que este era un día de ayuno, o sea, hacía referencia a la comida, ¿sí? Entonces, miren que en el versículo 14 de Levíticos 23, haciendo referencia a estos sábados ceremoniales que tenían que ver con las fiestas ceremoniales, con estas leyes ceremoniales, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido ofrenda a vuestro Dios. Dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades. Ya vimos que estatuto perpetuo no significa para siempre, sino hasta el cumplimiento de esta profecía, por así decirlo. Ya se cumplió, por eso ya Pablo decía, nadie os juzgue en comida. Entonces aquí nos damos cuenta que en estas leyes ceremoniales, ¿sí? Hay unos sábados que no son los sábados semanales que Dios instituyó desde el Génesis, sino que son unos sábados ceremoniales que hacen referencia a unas fechas específicas que estaban dentro de la ley ceremonial, ¿ya? Entonces, son sábados ceremoniales, o sea, son aparte de los sábados semanales. Pero estos sábados ceremoniales tenían características y es que en algunos de estos sábados ceremoniales no se podía, en algunos había que hacer ayuno completo, en algunos no se podía comer pan con levadura, en algunos de estos sábados ceremoniales no se podía comer pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. Entonces, habían unos requisitos con referencia a la comida. Y ahora uno dice, ¿y luna nueva? Claro, lo que pasa es que cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay un calendario lunar, ¿sí? ¿Qué es el calendario lunar? El mes iniciaba con la luna nueva, ¿sí? O sea que si a mí el versículo me dice el primer día del mes, me está haciendo referencia es cuando salga la luna nueva del mes séptimo, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia nos dice luna nueva, porque luna nueva hace referencia a un inicio de mes. Y eso era lo que se conocía como el calendario lunar. Ya actualmente nosotros no nos regimos por un calendario lunar. Por eso la luna nueva puede caer un 5 del mes o puede caer un 28, ¿sí? Dependiendo del mes y del año caen. Pero antes lo que separaba de un mes a otro era una luna nueva y otra, ¿sí? Entonces, si había una luna nueva, ahí iniciaba ese mes. Entonces, por eso es que Pablo hace referencia
sábados, o sea, no hacía referencia a un sábado semanal, sino un ceremonial, comida o bebida, porque estos sábados ceremoniales implicaban una comida estricta o específica, a veces no se podía comer, y luna nueva porque estaban delimitados por el periodo del mes, ¿ya? Entonces, aquí les he hablado acerca de la ley ceremonial, que también es conocida como una ley ritual, ¿cierto? Entonces, ya acabamos de ver que esa ley ceremonial ya no tiene vigencia, porque ya esa ley ceremonial tuvo su verdadero cumplimiento con el sacrificio de Cristo, tuvo su verdadero cumplimiento con la fiesta del Pentecostés. Y por eso yo les digo, hay una fiesta que se le celebraba que todavía no ha tenido su cumplimiento, y que si habría que celebrar una fiesta sería únicamente esa. Bíblicamente hablando es lo que podemos nosotros concluir. Pero con referencia a las lunas nuevas y todas estas cosas, es lo que habla Pablo, porque hacía referencia a las fiestas del Pentecostés o a los sábados ceremoniales. Hay otras leyes. Hablé de la ley ceremonial, ahora hablo de las segundas leyes. Son leyes humanitarias. Moisés, al sacar al pueblo de Israel del país de Egipto, lo está sacando, por decirlo de alguna manera, a un territorio nuevo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una población en un territorio específico? ¿Será que sirve de algo que haya un pueblo en un territorio sin que hayan leyes que lo gobiernen? Tienen que haber leyes que gobiernen a esa nación. Entonces Dios, al sacar a ese pueblo de, de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, tenía que instituir leyes que gobernaran a ese país que estaba siendo conformado. Entonces, las leyes humanitarias es, son como ese tipo de leyes que gobiernan cada país. Por ejemplo, en nuestro país lo rige un documento que se llama Constitución Política de Colombia. Y de la Constitución Política de Colombia se rigen el resto de las leyes que gobiernan al país. Y todos los nuevos decretos y todas las nuevas em, leyes, Normativas, normas, estatutos, todo lo sí, nuevo. todo lo que va saliendo nuevo en Colombia dependen de la constitución política de Colombia. O sea, no pueden estar en contra de la constitución política de Colombia, ¿sí? Entonces, estas leyes humanitarias, que son el segundo tipo de leyes que yo les estoy hablando, es como esa constitución política del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, algunas de estas leyes hablaba acerca de los esclavos, leyes sobre los esclavos. En ese tiempo habían esclavos, no porque Dios ordenara que hubieran esclavos, no, sino que la misma humanidad había escogido que hubiesen esclavos, pero Dios puso unas leyes sobre los esclavos para que las personas no abusaran, ¿sí?, de estos esclavos. Dios puso leyes sobre la purificación de la mujer después del parto, que no se podía presentar en el templo hasta ese día. Había leyes incluso acerca de cuando la mujer menstruaba, que tenía que apartarse. ¿Por qué? Porque ya esas leyes no son vigentes en este tiempo. Resulta que en ese tiempo la mujer se tenía que apartar porque tenía un sangrado constante, ¿sí? Y si de pronto estaba en el mismo ambiente donde estaba toda la familia, esa sangre se descompone y trae enfermedades. Entonces todos se podían enfermar. Entonces por eso era preferiblemente que se apartaran. Ya hoy, gracias a la tecnología, ¿cierto? A la ciencia, ya las mujeres tienen diferentes mecanismos para tratar en sus días de periodo menstrual.
¿sí? Pero en ese tiempo eso no existía. Por ende, la ley que había era que se mantenga aparte para evitar enfermedades dentro del pueblo, ¿sí? Eh, Hoy en día no hay esclavos, por eso una ley sobre los esclavos pues no tendría ningún sentido en estos momentos, ¿sí? Leyes acerca de la lepra. Bueno, gracias a Dios, la lepra es una enfermedad que se ha controlado, que, que tiene ya alternativas de cómo tratarla. Y son pocos los casos de lepras que se ven actualmente. Y cuando una persona está con lepra, se las pone en un estado como de cuarentena. Pero ya la persona con lepra no tiene que estar con una campanita y gritando inmundo, inmundo, inmundo. Eso sucedía en ese periodo de tiempo, pero ya eso es distinto. Entonces son leyes que eran propias para ese tiempo, pero que para este tiempo son un poco desactualizadas, porque hacían parte del contexto en el que vivían esas personas, vivían en un desierto, ¿sí? Entonces eran leyes relacionadas al entorno donde vivían, que si las traemos a nuestro entorno, pues no va a tener ningún sentido aplicar esas leyes. Entonces, no es que las leyes humanitarias estén abolidas, sino que ya no tiene, por decirlo de algún modo, un sentido en que guardarlas porque no hay esclavos. Están como adaptadas a nuestro periodo de tiempo, ¿no? En su Exactamente. momento eran de esa forma y ahora pues se hacen de otra manera. Exactamente. Cada país tiene su constitución política, pues así se le llama aquí en Colombia, no sé cómo se llama en otros países, pero cada país tiene sus leyes gubernamentales. Se puede decir que son esas leyes humanitarias. Perfecto. ¿Ya? Bueno, entonces ya nos quedamos con la tercera ley, que son de las tres leyes que les íbamos a hablar en esta ocasión, y es la ley moral. La ley moral, ¿dónde la encontramos? En Éxodo 20, del 1 al 17, y la encontramos en Deuteronomio 5, del 6 al 21. ¿Sí? Resulta que Dios le dio a Moisés las leyes ceremoniales, que son las mismas leyes rituales, les dio las leyes humanitarias, por decirlo así, la constitución política del país, pero la ley moral tuvo un tratamiento especial, porque esta ley tuvo las siguientes características especiales. Primero, fue una ley que Dios se la dijo directamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Eh, O sea, Dios no usó como intermediario a Moisés para que lo comunicara estos 10 mandamientos, sino que Dios mismo se lo dijo claramente a ellos para que ellos escucharan de la misma boca de Dios estos 10 mandamientos. Las otras leyes Dios se las dio a Moisés. Esta ley Dios se la dio directamente al pueblo. ¿Por qué lo decimos? Éxodo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ya. Y entonces empieza a hablar de los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿sí? Y cuando termina de hablar los 10 mandamientos, él concluye diciendo, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea que cuando Dios empezó a hablar las palabras, el pueblo estaba escuchando. ¿Y qué escucharon? Los 10 mandamientos. Segunda característica que hace a esta ley de Dios diferente a las otras leyes. Y es que Dios escribió los 10 mandamientos directamente en las tablas de piedra con su propio dedo. Dice Éxodo 31, 18, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí,
le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. O sea, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y me dio Jehová, dice Deuteronomios 9:10, y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio de fuego el día de la asamblea. Ahí Moisés le está recordando al pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de esos mandamientos que él nos dijo junto al monte? Que ustedes estaban al pie del monte y el monte humeaba. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, esas mismas palabras Dios las escribió en las 2 tablas de piedra con su propio dedo. ¿Qué pasa? Que Dios no le dio a Moisés estos mandamientos para que Moisés los escribiera Moisés, porque no quería correr el riesgo de que se cambiara al menos una coma de la ley. No quería que ni siquiera la palabra o la letra más insignificante se olvidara. Por eso no le dejó a Moisés la responsabilidad de escribir la ley, sino que él mismo se tomó el trabajo de escribirla con su propio dedo. Y ahora algunos me pueden preguntar, bueno, María, ¿cómo sabemos que lo que escribió Dios con su dedo en 2 tablas de piedra fueron los 10 mandamientos de la ley moral? ¿Sí? Además de que ya les he dicho con el versículo que fueron las mismas palabras que estaban en el monte, Deuteronomios 4:13 no los confirma. Dice, Él os declaró su pacto, el cual os mandó por poner por obra, esto es los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está claro. ¿Qué escribió en 2 tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que él mismo les habló directamente al pueblo de Israel que estaba junto al monte. Deuteronomio 10:4 dice, y escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces, queridos amigos oyentes, podemos ver que estas 3 leyes de las cuales se hablan en el Antiguo Testamento, vemos que de estas 3 leyes, los 10 mandamientos tienen un carácter especial y divino, porque fueron escritos por el dedo de Dios, fueron hablados y transmitidos por la misma boca de Dios, ¿sí? Pero hablando de estos 10 mandamientos, Daniel 7:25 nos dice que había un poder que intentaría cambiar esta ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Bueno, después de estas detalladas respuestas, creo que nos ha quedado claro las 3 leyes, la descripción de todas las leyes ceremoniales. Ojalá ustedes puedan, cierto, leer, entrar a Levítico, leer en Éxodo y no solo quedarse con lo que María les está explicando en este momento, ¿cierto? Sino también ustedes mismos puedan comparar con la palabra de Dios, que lo que ella está compartiendo y lo que queremos mostrarles es real. No nos los hemos inventado nosotros. No, está escrito. Está escrito. Y creo que en definitiva ha quedado muy claro. Y ahora vamos a continuar porque las preguntas que se vienen ya vamos a entrar a detalle en la respuesta de si están o no abolidos los mandamientos a día de hoy. ¿Listo? Entonces, Así es. De hecho, ya podemos comprender, creo que con la explicación que llevamos hasta el momento, podemos comprender que de estos 3 tipos de leyes, si hay una ley que sigue vigente por completo, son los 10 mandamientos, ¿sí?
Entonces, en adelante vamos a hablar de ellos, ¿cierto? De los 10 mandamientos. Correcto. Hablar y confirmar el porqué de su validez actual. ¿Ok? Amén. Entonces, em, respóndeme muy brevemente, con un sí o con un no, porque sería bueno detallarlo en otro episodio. La siguiente pregunta. Daniel 7:25. Un poder intentará cambiar los tiempos y la ley. Dice el texto del blog en proclamar.org. Un gobierno terrenal inspirado por Satanás haría grandes esfuerzos por intentar, ojo, por intentar cambiar la ley. ¿Sí o no? Sí, Efectivamente hay un sí. Y sería bueno que nos dijeras muy brevemente, sin de pronto intenciones de ofender a nadie, ¿a qué se refiere Daniel 7:25 con este texto? Que es bastante fuerte. bueno, sí. Quisiera leer literalmente como dice el texto de Daniel 7:25 para poder hablar de él, ¿cierto? Entonces, Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, las profecías de Daniel son unas profecías muy completas, muy interesantes, ¿sí? Que si pedimos la dirección y la instrucción del Espíritu Santo vamos a poder comprenderlas por completo con la ayuda de Dios. Em, Muchos estudiadores de la palabra, ¿sí? Que escudriñan la palabra de Dios, eh, pueden entender que el que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, hace referencia es a un reino, ¿sí? De hecho, en el versículo 23 lo explica, anterior a ese versículo, porque recordemos que no podemos estudiar un versículo bíblico sin el contexto que él tiene. Entonces, para poder analizar el contexto tenemos que leer los versículos anteriores o los versículos siguientes para tratar de entender. El versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra la devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro rey, y el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ahí es donde viene el versículo 25 al cual estamos estudiando. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? Ese rey. O reino, ¿sí? Porque ¿será que un rey puede ser rey sin tener reino? Sí, No, de ninguna manera. exactamente. Entonces ahí podemos poner como sinónimos rey o reino. Entonces, este rey o este reino hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? Actualmente, bueno, está el Reino Unido, ¿cierto? Pero cada país no tiene reyes, pero tiene gobernantes, ¿sí? Tiene presidente. Se puede decir que el presidente es un rey, solamente que no es un rey impuesto, sino que es un rey que la nación ha escogido a través del derecho al voto, ¿ya? Pero hace referencias a eso, a un gobierno, a un reinado. Entonces, un gobierno intentaría o pensaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué inspirado por Satanás? Porque hablaría palabras contra Dios, contra el Altísimo. Entonces, un gobierno en sí solo, sin estar inspirado por Satanás,
pues ¿cómo por qué hablaría palabras contra Dios? ¿Sí? Entonces, efectivamente es un gobierno terrenal inspirado por Satanás, que haría grandes esfuerzos, ¿sí? Para intentar cambiar la ley de Dios. Ahora, cambiar la ley de Dios no es solamente voy a cambiar toda la ley, ¿sí? Yo usualmente pongo un ejemplo. Cuando yo voy donde mi peluquera y le digo, mira, yo quiero un cambio de look, quiero verme distinta, ¿sí? Lo que mi peluquera puede hacer puede cortarme una parte del cabello, ¿cierto? Cortarme de pronto esta parte y ya yo ahí eh, puedo tener un look distinto. Ya me voy a ver distinta solamente con ese pequeño corte y me veo distinta. Ya he cambiado mi look, ¿sí? Pero también se puede conocer como un cambio de look si ella me cambia el color del cabello, si ella me corta el cabello por aquí. También se puede, ya me cambió por completo. El cabello me cambió por completo el look. Entonces, un cambio puede ser con algo pequeñito o puede ser con algo muy notorio, pero un cambio es un cambio, ¿sí? Así que si ese gobierno inspirado por Satanás haría grandes esfuerzos por intentar cambiar la ley de Dios, no es precisamente porque va a cambiar toda la ley de Dios, sino con que cambiara tan solo un punto, un precepto o dos preceptos de la ley de Dios, ya estaría cambiando la ley de Dios, ¿sí? Entonces, yo quisiera recordar qué es lo que dice la palabra de Dios cuando uno desobedece uno de los mandamientos, porque es que ese puede ser un concepto mío, pero yo quiero es mostrar lo que dice la Biblia. Santiago 2.10. Sí, que como dice Santiago 2:10. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así es. Y podemos decir que ese mismo que dijo no cometerás adulterio, también fue el mismo que dijo honra a padre y madre. Y ese mismo que dijo honra a padre y madre fue el mismo que dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese mismo que dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo no te inclines ante ninguna imagen. Y ese mismo que dijo no te inclines ante ninguna imagen fue el mismo que dijo acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Sí? La mayoría de las religiones muestran un respeto por la ley de Dios, excepto por uno de sus mandamientos. La mayoría están de acuerdo en que hay que honrar a padre y madre, están de acuerdo en que no se debe matar, no se debe robar, no se debe cometer adulterio, ¿sí? Están de acuerdo en que hay que respetar el nombre de Dios, pero casualmente no están de acuerdo en obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿sí? Y es que respetar 9 mandamientos, pero no obedecer uno de ellos, ya es ser desobedientes a los 10. Eso es lo que nos está diciendo Santiago 2:10. Guardar 9 mandamientos, pero ofender uno, ya somos transgresores de toda la ley. ¿Sí? Mateo 5:19 también nos confirma y nos dice así, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. El mismo Jesús sabía que los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos pastores intentarían oscurecer este mandamiento. Ya Jesús sabía que había un gobierno que iba a intentar cambiar la ley, ya fuera cambiándola toda o cambiando uno. Y por eso fue que él mismo dice que si no enseñe uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, realmente ante Jesús, Él enseñó que debíamos ser obedientes a todos los mandamientos. Ahí es donde vuelvo y traigo a colación el ejemplo de Caín. Si la ley de Dios son 10 mandamientos, si Santiago 2:10 me dice que debo obedecer todos los 10 mandamientos y que debo cumplir los 10, que si guardo 9 y dejo de cumplir un solo mandamiento, ya soy transgresor de toda la ley, ¿sí? Y yo aún así me rehúso a guardar los 10 mandamientos y sigo guardando solo los 9 mandamientos, estoy siendo como Caín, queriendo obedecer a medias lo que Dios dice, ¿sí? Estoy siendo como Nadab y Abiud, ofreciendo un fuego extraño que Dios no me ha dicho. Ahora, yo puedo decir, bueno, yo no voy a guardar el sábado porque no me conviene, pero yo voy a guardar el domingo. Igual estoy guardando un día para Dios. ¿Será que eso es lo que Dios me está diciendo en la Biblia que yo debo hacer? Eso es como ofrecer fuego extraño o ofrecer verduras y hortalizas. Así es, porque estoy guardando un día que Dios no me ha mandado a guardar. Y estoy transgrediendo la ley, deshonrando el día que Dios me ha mandado a honrar. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, recordemos que Jesús dijo que debíamos seguir por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la muerte y a la perdición. Así que el tan solo hecho de ver que la mayoría de las religiones no guarda este mandamiento, me deja ver que esa es la puerta ancha, porque la mayoría pueden entrar por ahí, ¿sí? Pero una puerta estrecha es donde pocos pueden entrar. ¿Cuáles pocos? Los pocos que quieren obedecer las cosas como Dios lo dice. Los pocos que deciden guardar el cuarto mandamiento como Dios lo dice, como Dios lo enseña. Amén, así es. Eh, y por eso es bueno que utilicemos los mismos textos bíblicos para nosotros argumentar lo que estamos diciendo. Así es. Porque no podemos dar nuestra opinión simplemente a secas. Debemos hablar con base a la palabra. Y la palabra nos está diciendo, uno, que no, aunque si quebrantamos un mandamiento, ya estamos quebrantando toda la ley. Y que si quebrantamos un mandamiento, por más pequeño que se vea o que aparente ser inofensivo, porque quizás no podemos comparar no matarás con guardar el sábado, ¿cierto? Pero para Dios Por eso todos es son que dice iguales. por muy pequeño que sea, porque nos puede parecer grave matar, pero nos puede parecer pequeño guardar el sábado. Entonces, por eso es que él hace mención por muy pequeño que sea. Así es. No significa que el mandamiento no sea importante. Todos tienen la mismo nivel de importancia para Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que nosotros como seres humanos siempre le aumentamos o le disminuimos el valor a las cosas. Así es. Entonces creemos que guardar un día es insignificante, pero que matar a una persona puede ser muy grave. Para Dios no es así y debemos tener cuidado con eso para no ofrecer fuego extraño o lo que Dios no nos ha pedido. Ahora, creo que ya eso ha quedado bastante claro, pero hay unas citas de el doctor de la ley bíblico, el señor Pablo,
las cuales a veces confunde incluso a muchos cristianos. Si lo hace con personas que de pronto no leen la Biblia y no están llenos del tema, empapados, con una intención de lectura muy grande, lo logra hacer con personas que leen mucho la Biblia. Por eso nosotros queremos traerlos también acá, como por ejemplo, Colosenses 2:14 es un texto muy utilizado y dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otro texto dice, Colosenses 2:15 y 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este texto ya María anteriormente lo había explicado y había detallado cada una de las cosas que Pablo estaba diciendo, y en ningún momento hacer referencia al sábado semanal, ni a la ley de Dios. Esto estaba haciendo referencia a la ley, Ceremonial. a la ley ceremonial, no a la ley moral del Señor. Entonces nos queda Colosenses 2:14, que es un texto de muchos malinterpretados y mal utilizados para configurar y argumentar que los 10 mandamientos están abolidos. Así es. Bueno, mis queridos oyentes, yo quisiera, antes de explicar estos versículos, quiero que recordemos, que no se nos olvide, anótenlo, ténganlo presente, este versículo que les voy a citar. También están en el documento de la página de proclamar.org. Y es el texto de Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Recordemos que Pedro fue el apóstol Pedro, el que en su primera prédica, después de recibir el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Fue uno de los grandes apóstoles usados por Dios, por el Espíritu Santo, para alcanzar muchas almas. Sí, un hombre con autoridad en la iglesia. Un hombre con autoridad dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Y ahora sí, les leo el versículo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Hablando de qué? De la paciencia de Dios, ¿cierto? Entre las cuales ¿qué? Entre las epístolas que él ha escrito, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces yo hago énfasis mucho en este versículo porque el mismo Pedro está diciendo que Pablo ha escrito algunas epístolas, entre las cuales se encuentran algunas difíciles de entender. Lo que quiere decir que los escritos de Pablo no pueden leerse de una manera superficial, no podemos leerlos a la ligera, porque Pablo era un doctor de la ley. Es como si nosotros, sin tener ningún conocimiento de medicina, nos metiéramos de lleno en un libro de medicina que realmente es apta para los mismos médicos, para los mismos especialistas, y nosotros sin ningún conocimiento previo nos pusiéramos a leer, ¿sí? ¿Qué íbamos a entender? Íbamos a entender muy poco. Íbamos a sacar conclusiones fuera de base, ideas muy descabelladas, porque no entendemos el léxico, no entendemos de qué está hablando el escritor,
porque no tenemos esos conocimientos previos, ¿sí? El mismo Pedro está diciendo que Pablo tiene escritos difíciles de entender. Por eso es importante que cuando leamos la Biblia la escudriñemos y no nos limitemos a leer superficialmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con estas escrituras? Que muchos indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los que poco conocen de la palabra de Dios, los que poco leen la palabra de Dios, ¿sí? Los inconstantes, claro, los que hoy son una cosa y hoy dicen, los que quieren acomodar la palabra de Dios para su propio beneficio, son ellos los que tuercen las escrituras, ¿sí? Para su propia perdición, dice Pedro, pero no solamente para la perdición de ellos mismos, sino también para la perdición de todos aquellos que lo escuchan, ¿sí? ¿Tú a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a una persona que realmente escudriña y te enseña a profundidad la palabra de Dios? ¿O es una persona que solamente te cita un texto bíblico y empieza a hablarte de su vida, te cita un texto bíblico y empieza a hablarte de muchas cosas, pero no te centra en la palabra? Tenemos que ver a quién estamos escuchando, ¿sí? Ver si la vida de esa persona realmente está acorde a lo que Dios dice. Si es una persona que está practicando la palabra de Dios en su vida. Si es un ejemplo, ¿ya? Entonces, realmente no podemos ir confiando en los argumentos de cualquier persona que intenta explicar la palabra de Dios. Por eso este video se ha hecho un poco largo, porque nosotros no queremos explicar con nuestras palabras, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y aquí Pedro está diciendo que las escrituras de Pablo son difíciles de entender y que algunas personas usan los textos de Pablo y algunas otras escrituras para torcer el mensaje que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, precisamente los dos textos que tú me acabas de preguntar son textos de Pablo, ¿sí? No es que Pablo se equivocara, sino que Pablo, al ser un doctor de la ley, a veces hablaba de una manera que era difícil de comprender para personas que no conocían la ley. Entonces, haciendo referencia al versículo de Colosenses 2:14, ya entendiendo lo que acabo de decir, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, aquí nos habla de un acta. Un indocto de la ley, lo primero que va a decir, esa acta era el acta de los 10 mandamientos, por tanto, Jesús al morir en la cruz ha clavado los 10 mandamientos en la cruz. Eso lo hace un indocto, un inconstante, alguien que no estudia a profundidad la palabra de Dios y alguien que si escuchamos a alguien con estas características estamos en peligro porque estamos escuchando enseñanzas que no son bíblicas, ¿sí? Analicemos el versículo completo. Dice, anulando, o sea, quitando el acta de los decretos que había en contra nosotros. Contra, que nos era contraria, sigue diciendo Pablo. Quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, ¿qué quedó clavado en la cruz? Un acta que era en contra nuestra y que nos era contraria. ¿Qué hizo Jesús? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sí? Si nosotros decimos que esta acta son los 10 mandamientos, estamos diciendo que no tener dioses ajenos delante de mí es contrario a nosotros. Estamos diciendo que honrar a padre y madre es contra nosotros. Estamos diciendo que no matar es contra nosotros. O sea que nosotros no podemos tomar a la ligera este versículo y decir que esta acta que nos era contraria hace referencia a los 10 mandamientos y que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Esto es un error, porque los 10 mandamientos no son, Dios no nos los dio en contra de nosotros. ¿Cuándo se vuelven los 10 mandamientos en contra de nosotros?
Cuando los Cuando los transgredimos. Exactamente, cuando los transgredimos, cuando los desobedecemos, ahí se vuelven contra nosotros. Pero en sí, la ley no es contra nosotros. Por eso, el mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ¿será que ese es un mandamiento en contra de nosotros? No es un mandamiento en contra de No. nosotros, porque nos permite descansar, Así es, reposar, y el así es. descanso no es perjudicial, al contrario, es beneficioso. Así es, y más si es un descanso en Dios, si es un descanso en el estudio de su palabra, si es un descanso en comunión con nuestro Padre Celestial, no puede ser contra nosotros. ¿Qué es lo que es contra nosotros? El pecado. Es decir, el desobedecer esa ley es en contra de nosotros. ¿Sí? Cuando transgredimos la ley somos pecadores. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte eterna. La muerte eterna. Ya, entonces, ya tenemos claro que lo que fue clavado en la cruz no fueron los 10 mandamientos, no fueron las ordenanzas que son para nuestro beneficio. Entonces, lo que fue clavado en la cruz era algo que era en contra de nosotros, ¿cierto? Dice Romanos 6:23, el libro de Romanos también lo escribió Pablo. ¿Oyeron? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? O sea, cuando transgredimos uno de los 10 mandamientos de Dios, ¿estamos condenados a qué? A la muerte. A la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo personalmente, en muchos momentos de mi vida, transgredí o he transgredido la ley de Dios. Sí. Muchas veces no honré a mis padres y a mi madre. Muchas veces maté a las personas con mis palabras, porque de eso también habla Jesús en Mateo 5, cuando dice que cuando uno no solamente mata cuando le quita la vida a una persona, sino cuando uno le grita, cuando uno insulta a alguien, ya le estoy matando. Entonces yo ya he matado a muchas personas, pero con mi manera de hablar, claro está. De pronto en la manera de expresarme. Y de esa manera yo he transgredido la ley de Dios, ¿sí? De pronto la vez que codicié el vestido de otra mujer, ay, yo quisiera eso, una codicia, ya ahí he transgredido la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, ya yo estaba condenada a muerte, ¿sí? ¿Será que tú estarías condenado a muerte? ¿Has transgredido la ley de Dios en algún momento? Absolutamente, en muchas ocasiones de mi vida. Así es. Y yo estoy segura porque dice la palabra de Dios que no hay bueno ni uno y que todos somos pecadores. Que todos los que me están escuchando en algún momento de su vida han transgredido la ley de Dios. ¿Y cuál es la paga que nosotros nos merecemos como transgresores de la ley de Dios? La muerte. Estamos condenados a la muerte eterna. Pero ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? ¿Sí? Lo que fue clavado en la cruz fue esa condenación de muerte eterna que nosotros teníamos por los pecados cometidos. O sea, ya nosotros al morir íbamos a morir eternamente. ¿Qué fue clavado en la cruz? Esa acta que había en contra de nosotros. Al ser transgresores de la ley, al haber ofendido la ley de Dios, pecamos y por el pecado se escribió un acta que me destinaba a una muerte eterna. Ya yo estaba destinada a morir eternamente. Pero segunda de Timoteo 1:10 me dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Quiere decir que Él lo que clavó en la cruz fue la muerte eterna que yo merecía pagar por el pecado que había cometido. ¿Estamos entendiendo?
Lo que quedó clavado en la cruz fue la condenación que yo tenía de muerte. Yo pregunto, ¿la muerte sí es en contra mía? Por supuesto. O sea que lo que me era contrario, lo que era en contra mía, era esa acta donde decía que yo por ser pecadora estaba destinada a muerte eterna. Pero en ningún momento podemos decir que la ley de Dios fue la que fue clavada en la cruz. Porque entonces si clavamos la ley de Dios en la cruz, significa que primero estamos contradiciendo lo que Jesús dijo cuando Él no vino a abolir, ¿sí? Él mismo se estaría contradiciendo. Y segundo, en un mundo donde ya no hay ley, no se inculpa de pecado, dice la palabra de Dios. Donde no hay ley, entonces no se inculpa de pecado. Entonces, si no se inculpa de pecado, no hay pecado. O sea, si yo mato, no estoy pecando porque no hay una ley que me diga que no puedo matar. Entonces, nosotros aquí podríamos matar y no estuviéramos transgrediendo ninguna ley. Por ende, no podemos decir en ningún momento que la ley fue la que fue clavada en la cruz. Y si no fue clavada la ley, no podemos coger uno de los mandamientos y clavarlo solo. No tiene sentido y no tiene coherencia, ¿sí? O los clavamos todos los 10 o no podemos clavar ninguno. Entonces, en conclusión, ¿qué fue clavado en la cruz? El acta donde decía que María pecó y por el resultado de ese pecado María debía morir eternamente. Entonces, esa condena de muerte eterna que había en contra de María, ese fue lo que fue clavado en la cruz, porque ya yo no estoy destinada a una muerte eterna. Creo por fe que cuando Jesús venga, yo me iré con Él para el cielo. Eso es lo que yo creo por fe, porque eso es lo que me dice la palabra, ¿sí? Entonces, fue clavada en la cruz esa acta que me destinaba a mí a morir eternamente. Espero que haya quedado claro ese versículo. Y con referencia al siguiente versículo de Colosenses 2, del 15 al 16, exactamente ya expliqué el tema de las fiestas ceremoniales. Cuando Pablo dice aquí, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, ¿sí? ¿Qué es un día de fiesta? Un día festivo, un día de reposo, un día no laboral, ¿sí? Luna nueva o día de reposo. Ya expliqué, la luna nueva es cuando se daba el inicio de cada mes. Entonces, el contexto de este versículo me está hablando de que nadie me juzgue por celebrar o no celebrar las fiestas ceremoniales. Nadie me juzgue porque ya yo no voy a celebrar el Pentecostés. O nadie me juzgue porque ya yo no voy a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que nadie me juzgue por esto. ¿Por qué? Porque en estas fiestas, en estos sábados ceremoniales, era donde hacía mención de la comida, la bebida, los días de fiestas o días de reposo. O sea, no está hablando de un día de reposo semanal, está hablando de los días de reposo que eran ceremoniales, que hacían parte de las leyes ceremoniales que ya les expliqué que ya no están en vigencia porque ya se cumplió la realidad que fue cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿sí? Lo cual era sombra de lo que había de venir, ¿sí? Si aquí Pablo estuviera hablando del día de reposo semanal, ¿qué relación tiene el sábado semanal con las comidas y las bebidas? El sábado semanal hace alguna referencia a lo que uno puede o no puede comer en ese día, ¿no? No, ninguna. No hace ninguna referencia acerca de qué tipo de comida se podía comer, ¿sí? No hacía referencia hacia qué bebidas se podían tomar, ¿ya? ¿Quién era el que indicaba qué se podía o qué no se podía comer en esos días de reposo? Eran en los días de reposo ceremoniales. Pero en los días de reposo semanales, que son de los que habla la ley de Dios de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento que es el reposo semanal, ese no hace referencia a comida o bebida. El día de reposo semanal
No tiene relación de si el mes inició o si el mes finalizó o si estamos a mitad de mes. No. Por eso no tiene nada que ver con la luna nueva. ¿Ya? El día de reposo no era un anuncio de algo que iba a venir. ¿Sí? Por eso no hace referencia de todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Con lo que ellos estaban esperando cuando Jesús viniera a la tierra. Porque el día de reposo, sábado, semanal, no tiene relación con la redención de Cristo. El sábado semanal no tiene relación con las leyes rituales, no tiene relación con el plan de redención. ¿Por qué? Porque el sábado semanal se instituyó desde antes que Adán y Eva pecaran. ¿Sí? En Génesis 2:1, voy a buscarlo para leerlo. Génesis capítulo 2, el versículo 1 nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el sábado semanal no lo podemos poner en el mismo saco de los sábados ceremoniales, porque los sábados ceremoniales tienen relación con el plan de salvación, con el plan de redención que se cumplió cuando Jesús vino y murió por nosotros en la cruz y cuando resucitó y cuando subió al cielo y cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles que tenían relación con las fiestas que se celebraban en el antiguo Israel. Pero el sábado semanal no tiene relación con el plan de salvación. El sábado semanal tiene relación con Dios como nuestro creador. El sábado semanal nos recuerda que Dios es nuestro creador. Por tanto, decir que el sábado ya no tiene vigencia porque ya Jesús murió en la cruz es realmente algo descabellado y fuera de la teología bíblica. O sea, realmente no es un argumento bíblico decir que el sábado semanal no se guarda porque ya Jesús pagó por nuestros pecados, porque este mandamiento no tiene relación con el pecado. Este mandamiento tiene relación con que Dios es nuestro creador. Y todo aquel que guarda el sábado como día de Dios está reconociendo que Dios es nuestro creador. Por eso es aquí donde podríamos entender por qué el enemigo se ensaña tanto con este mandamiento, ¿sí? Porque miren que Éxodo 31, versículo 13 y el 17 dice, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal es entre mí y vosotros por vuestra generación, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. O sea, Dios instituye el sábado como una señal, como una característica especial entre Dios y su pueblo, ¿sí? Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahí el mismo Dios está señalando el sábado diciendo, esto es una señal de mi creación.
no tiene relación con el pecado y no tiene relación con el plan de salvación, ¿sí? Y obedecerlo es una señal de que somos su pueblo, ¿sí? Y ahora, puede alguno decirme, pero eso fue para Israel, nosotros no somos israelitas, ¿sí? Pero recordemos que nosotros fuimos adoptados por Dios, como lo dijo Pablo, ¿sí? Y mire lo que me dice Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, o sea, el que no es israelita, diciendo, me apartará totalmente de Jehová su... Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, o sea, las personas que no sean israelitas no pueden decir, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros, los que no somos israelitas, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, en estos versículos, incluso aunque todavía no se había extendido el plan de salvación para toda la humanidad, ¿sí? En un estudio que más adelante haremos acerca de las 2300 tardes y mañana lo podemos explicar mejor. Adelantándonos un poco a ese estudio, en el año 34 fue donde se cumplió la profecía que ya la salvación no era únicamente para el pueblo judío, sino que ya la salvación pasaba a toda la humanidad. Sí. Pero miren que en este versículo de Isaías, antes de que se cumpliera ese tiempo de que la salvación iba a ser para toda la humanidad, ya Dios estaba diciendo que aunque los extranjeros no fueran del pueblo de él, fueran del pueblo de Israel, si ellos guardaban el sábado y se acogían a sus normas y a sus leyes, él también los haría parte, ¿sí?, de su pueblo. Entonces, ahí nos damos cuenta que no son únicamente el pueblo de Israel o los judíos los que debían obedecer la ley, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos otro versículo, Ezequiel 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Una señal, como una identificación, ¿sí? Como cuando el ganadero tiene muchísimo ganado y para poder identificar cuáles son los de él, les pone una marca. Les pone una marca, usualmente se la ponen en la pierna, ¿sí? Donde está el hierro, eso le llaman hierro porque es un hierro caliente que le ponen que tiene la forma de las iniciales del dueño, ¿sí? Y todo el ganado que está marcado con ese hierro, que tiene esa señal en su pierna, significa que todo el ganado que tiene esa marca ahí son propiedad de ese señor, de esa persona. Lo mismo es el sábado para el pueblo de Dios. O sea, todo aquel que guarde el sábado está como señalado. Ese es hijo de Dios. Ese es del pueblo de Dios. ¿Sí?
porque Él dice, señal es entre mí y vosotros. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces, ¿por qué será que Satanás se ha ensañado tanto con este cuarto mandamiento? ¿Por qué? Porque el que no guarde el cuarto mandamiento de Dios no tiene la señal que lo identifica como un hijo de Dios. Y entre más personas sean las que profanen el cuarto mandamiento, más personas son las que no están identificadas o las que no están recibiendo la señal que los identifica como un hijo de Dios. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿te quieres identificar como un verdadero hijo de Dios? Si es así, si te quieres identificar como el verdadero pueblo de Dios y como un verdadero hijo de Dios, escudriña la Biblia. Repasa muy bien este tema que hemos explicado. Porque la Biblia es clara cuando señala y cuando nos enseña que el sábado es una señal. O sea, no nos parezca extraño por qué el enemigo se ha ensañado tanto con este mandamiento. Precisamente con este mandamiento. ¿Por qué? Porque este mandamiento es una señal entre Dios y su pueblo. El sábado es lo que hace la diferencia entre el Hijo de Dios que verdaderamente quiere obedecerlo y aquella persona que solamente busca a Dios por obtener algún bien o por obtener alguna bendición. Es decir, hace la diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y aquel que busca a Dios solo por conveniencia. Con esto yo creo que ya damos por finalizada la explicación y quiero recordarles que no podemos ser como Caín, ofreciendo algo que Dios no nos ha pedido, guardando un día que no tiene las características que Dios dijo. Un día que Dios no ha bendecido ni ha santificado. Todos los días son bendecidos por Dios, pero el día sábado es santificado, es apartado para un uso especial. Por eso, no podemos decir yo no voy a guardar el sábado, sino que voy a guardar el domingo o el lunes o cualquier día. No da igual, porque el único día que fue santificado fue el sábado. Dice que fue bendecido por Dios. Ese día se recibe una bendición y una santificación especial. Por tanto, no da igual qué día guardemos. Si tú crees que da igual cualquier día que guardemos, si a ti te están diciendo que da igual cualquier día que guardemos, presta atención. No es una enseñanza bíblica, es un pensamiento de hombre. La Biblia nos está enseñando otra cosa. La Biblia nos está enseñando que debemos ser obedientes al sábado semanal que Dios instituyó. Y recordemos que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Finalizo con el versículo que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, no hay en él mentira. Yo los invito a que estudiemos este tema, a que lo busquemos en la página de proclamar.org, lo comparemos con los versículos bíblicos que aquí nos da, con nuestra propia Biblia, oremos, pidamos la instrucción del Espíritu Santo, porque realmente eso es lo que queremos buscar, que las personas mismas escudriñen. Esto es solo una guía, pero el que quiera hacer la voluntad de Dios es el único que sabrá
que si lo que decimos en esta página es verdad o no. Con esto no vamos a convencer a todo el mundo, pero el que quiera conocer o que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si esto es de Dios o no es de Dios. Así es. Bueno, muchas gracias. Creo que han sido ya casi 2 horas, ¿no? de conversación y de lectura, explicación, interiorización de la palabra de Dios. Creo que para mí, sé que para muchos de los que nos están viendo o los que nos están escuchando, también lo será. Creo que tendremos, con la ayuda de Dios, espero, un tema específicamente hablando del sábado. Espero que pueda ser así, porque hablamos muy a grandes rasgos, o bueno, María, tú hablaste muy a grandes rasgos sobre el sábado, pero sería interesante tener un tema hablando específicamente del sábado y del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces vamos a orar para terminar. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir de tu palabra, de poder escuchar. Ayúdanos, Señor, a buscarte de todo corazón, a buscar, Señor, lo que verdaderamente en tu palabra tú nos has mencionado y nos has escrito. Ayúdanos a omitir palabra de hombre y ayúdanos, Señor, a buscarte sinceramente. El fin de los tiempos está cerca. Te necesitamos y necesitamos prepararnos. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad estrictamente como tú lo has pedido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, María, por esa intervención tan genial que nos has podido compartir hoy. Esperemos que próximamente, ojalá no muy tarde, podamos tener el siguiente episodio de este podcast. Así es, con el favor de Dios. Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron hasta el final escuchando este hermoso mensaje que Dios nos ha regalado. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.